Bueno, si dividimos el universo de las convicciones políticas en dos hemisferios, que serían izquierda y derecha, como tradicionalmente se hace, pues yo estoy ubicado en el lado derecho. Pero ahí, como en la izquierda, hay una cantidad de matices y de posibilidades. O sea, no son posiciones simples, no es blanco y negro. Hay una gama de matices posibles. Yo realmente no me considero conservador. Yo más bien soy partidario de que el individuo se desarrolle a plenitud y en libertad. Y eso pues implica una posición respecto de las doctrinas políticas. En ese sentido, yo creo mucho en la evolución, creo mucho en el cambio modernizador de los tiempos y creo mucho en la creatividad del ser humano. Esa es realmente la filosofía que yo tengo respecto de lo que es el desenvolvimiento práctico de la realidad. Bueno, tengo mucho material. Me ha faltado, no voy a decir el tiempo, porque el tiempo lo pude haber tenido. Me ha faltado, digamos, la disposición de sentarme a organizarlo. Yo quiero hacer un libro que sea un testimonio de la parte humana de la negociación. Porque claro, lo que pasó en los contenidos se ha conocido y ahí está el acuerdo de paz, que es la culminación, digamos, del trabajo que se hizo. Pero cómo la negociación se desarrolló y cuál fue la actitud que imperó en aquella mesa y que predominó en aquella mesa, sí me parece que es muy aleccionador para cualquier momento del país y sobre todo para este. En mi caso, al menos, la variedad de los motivos para escribir es muy amplia. Yo encuentro motivo para escribir prácticamente en todo. En lo externo, en lo interno, en la naturaleza, en el fenómeno social, en los sentimientos, en las emociones, en las experiencias vividas, en la nostalgia. Pues todo es motivo realmente de creatividad y cada cosa va surgiendo en su momento. Uno no lo gobierna. La creatividad ni la creación uno no la gobierna. Uno tiene que dejar que fluyan y después, desde luego, trabajar lo que se produce. Pero uno no gobierna conscientemente la creación literaria. Ese lo escribí más bien después de la muerte de Ernesto Regalado Dueñas, a quien yo apenas conocía, pero cuando ocurrió esa muerte a comienzos de 1971, entonces yo tuve la sensación de que en el país estaba apareciendo un fenómeno nuevo, muy diferente a todo lo que habíamos tenido en el pasado, y por eso lo escribí, porque yo sentía que se venía una experiencia muy intensa en el campo básicamente político. Cuando el secuestro de mi padre, escribí un libro que se llamaba Discurso Secreto, que después ganó un premio en España y que era pues un testimonio ya mucho más personal de la experiencia. Entonces yo traté de ir siguiendo el fenómeno del país siempre aquí. Yo nunca me fui del país porque no me quería perder ese gran momento y evidentemente pues creo que me sirvió de mucho y que yo recibí muchísimas enseñanzas de todas esas experiencias. Yo creo que uno tiene que tratar, en la medida de sus posibilidades, de cultivar distintos géneros, porque hay cosas que quedan bien en un género y no quedan en otro. Hay cosas que pueden ser un poema, y cosas que pueden ser un cuento, y cosas que pueden ser un artículo. Pero de repente, si uno lo que es un artículo lo convierte en poema, entonces ahí está distorsionando un poco la expresión. Entonces yo me siento muy contento de haber cultivado los distintos géneros. Ahora, ¿qué me salió de ahí? Pues ya no soy yo quien lo va a juzgar, por supuesto. Eso queda al juicio ajeno. Creo que las mejores opiniones son las que vienen de las personas que no tienen ninguna figuración, ningún interés aparte de dar su opinión. Y yo soy muy creyente en la inteligencia y en la capacidad de análisis de la gente sencilla. Y en ese sentido, pues yo me siento muy contento de que alguien piense así. Además de todas mis ocupaciones, yo soy agricultor. Entonces eso me permite también estar en contacto directo con la gente de la vida campesina. Y además yo me eduqué, básicamente viví mucho tiempo en el campo durante mi infancia y eso también marcó mi personalidad. Mire, yo por eso desde hace mucho tiempo empecé a colaborar metódicamente en los periódicos, porque evidentemente es un medio de comunicación cotidiana con el lector y con un lector desconocido,
y anónimo, que yo no sé quién es. Entonces creo que eso es muy importante, sobre todo en un medio como el nuestro, en que el libro no ha tenido una presencia suficiente en el ambiente. Yo recuerdo que Hugo Lindo, cuando yo empecé a publicar en el periódico, me decía, tenga cuidado, David, porque en el periódico lo van a poner con cualquiera a la par. Y yo pensé, bueno, pues sí, es igual que cuando uno sale a la calle. Yo no voy a decir, quiero caminar junto a este o ante aquel, es decir, uno sale como un sujeto que está en la multitud de la realidad. Y entonces yo me siento muy, muy contento de colaborar en los periódicos, y hace muchísimos años que colaboro metódicamente en los periódicos por esa razón fundamentalmente. Uno se va haciendo en el tiempo. Y en lo que se refiere a la disponibilidad justamente de tiempo, yo siempre he creído que la disciplina y el uso racional del tiempo es lo que permite utilizarlo verdaderamente y utilizarlo de una manera suficiente. Yo creo, y lo he dicho muchas veces en distintas situaciones, que los únicos que no tienen tiempo son los que no usan el tiempo, los que simplemente están pasando por el tiempo. Yo creo que si uno se organiza, le queda tiempo para todo, y para eso sí se necesita disciplina y responsabilidad. Pero yo creo que precisamente a todos los tiempos, aún los que sean más iracundos, hay que tratarlos bien. Es decir, yo soy partidario de las buenas maneras en el mejor sentido de la palabra, no la etiqueta, sino que tratar de decir y hacer las cosas bien. Eso me parece a mí que funciona. Yo tengo una norma de vida. Yo creo que la única operación que en el mundo nunca falla es la operación cariño, independientemente de quién se trate. Cada quien debe ubicarse en la actividad que corresponde más a sus capacidades, a su voluntad, a sus expectativas. Yo soy muy partidario de la sabiduría popular, y hay una frase de la sabiduría popular que dice: zapatero a tus zapatos. Yo realmente nunca tuve ni la intención ni el propósito de participar en la política activa, en la política competitiva. Sí observar la política, comentar el hecho político y participar en actividades que, siendo también políticas, no eran de política partidista. Yo, por ejemplo, participé en la negociación de la paz con Honduras durante bastante tiempo, hasta que firmamos el acuerdo de paz en el año 1980, y luego en la negociación de la paz interna que terminamos en el año 1992. Pero sinceramente no me interesa para mí la política competitiva partidista. Mire, yo creo que, como todo, la democracia exige un aprendizaje, y es un aprendizaje difícil porque requiere cierto tipo de actitudes y de componentes que no son los que espontáneamente surgen en el ser humano. La disciplina, el sentido de relatividad, la paciencia, la perseverancia, no es lo que le surge al ser humano espontáneamente. Más bien, el ser humano espontáneamente tiende a ser impaciente, demandante de respuesta rápida, y quisiera que todo fuera a su medida. Eso no es real. Entonces, la democracia, como un método en que prácticamente todo es relativo, exige aprendizaje y práctica. Creo que estamos haciendo el aprendizaje y la práctica. Y si comparamos lo que teníamos hace 3 décadas o hace 2 décadas, evidentemente hemos avanzado. Lo que pasa es que todavía la deuda de lo que hay por hacer es muy grande, y las reacciones frente al aprendizaje son también muy grandes. Somos niños rebeldes. Entonces, nos molesta cuando el profesor nos pasa la pizarra. Yo quisiera una sociedad básicamente pacífica, para lo cual se requiere la vigencia de algunos componentes, y yo le voy a mencionar 3 que creo que son fundamentales. En la sociedad, cada quien debe aceptar que el otro existe, el otro con todas sus diferencias respecto de mí. Eso es lo primero. En segundo lugar, que el otro existe
y tiene los mismos derechos y los deberes básicos que yo. Puede haber muchas diferencias, pero los deberes básicos y los derechos básicos son los mismos. Y en tercer lugar, que el otro y yo tenemos una tarea común que se llama destino nacional. Independiente de dónde estemos ubicados y cuáles sean las condiciones culturales y socioeconómicas. Entonces, si eso se empieza a poner en práctica, yo siento que es una sociedad fundamentalmente pacífica que se va volviendo además progresivamente solidaria. No como programa, sino que como actitud natural. A eso aspiraría yo.